Muy buenas tardes, chicas y chicos. Esta es la clase número 10 de literatura y su didáctica. En este caso lo que vamos a ir viendo es la secuencia que analizamos de alguna manera en forma general en la clase anterior. Recuerdan que yo les había presentado el cuento de la Cenicienta, ese cuento de la Cenicienta que lo íbamos a trabajar en una clase de literatura. Bien, lo que quiero proponerles ahora es justamente adaptar esa clase a un séptimo grado de la escuela primaria. El cuento, fíjense que es un cuento que es bastante sencillo, un cuento casi conocido por todos, ya sea porque lo hemos leído o porque hemos visto la película. Entonces quise traer esa misma secuencia, pero con el agregado de los ajustes que vamos a hacer para cuando trabajemos con un estudiante integrado. En este sentido, vamos a ir analizando cada uno de esos momentos, yo les voy a ir haciendo algunos comentarios y les voy a trasladar los ajustes tal cual como si estuviéramos en una clase cara a cara, que obviamente se hubiese dado en otro momento de esta realidad que por ahí nos aqueja. Vamos entonces al ejemplo. Les había presentado justamente, si pueden ver, un primer momento que también se le puede llamar motivación. Fíjense que acá vamos a presentar el tema, habíamos dicho, ¿no? Un tema que tiene que tener un formato atractivo, creativo, interesante para los estudiantes. Pero también habíamos dicho que ese primer momento, motivación, no está despegado del resto de la clase. Es decir, que tiene que tener un sentido, tiene que tener una conexión con lo que viene después, tiene que tener una conexión con el desarrollo y tiene que tener una conexión con el cierre. Dicho esto, habíamos puesto entonces como ejemplo algunas imágenes que podríamos poner en la pizarra de justamente escenas o pasajes del cuento en sí mismo. Ustedes ven que ahí dice ajustes y acá lo que yo quería plantear es que si bien nosotros vamos a colocar estas imágenes dentro de la pizarra, las vamos a ir pegando o las vamos a pegar todas juntas para cuando ingresen los alumnos las puedan mirar, también se las vamos a facilitar al o a los estudiantes integrados en forma, digamos, individual. Si hay uno o más de uno, por supuesto, cada cual con su copia, para, digamos, reforzar esta mirada en cuanto al detalle. Ustedes saben que cuando un estudiante está trabajando sobre su cuaderno, sobre su carpeta, y el docente, ya sea la maestra o la profesora o el maestro o el profesor, le piden que justamente levante la mirada y se focalice en la pizarra, esto es un cambio que tiene una repercusión cognitiva. En términos de discapacidad, nosotros tenemos que tratar de que nuestros estudiantes tengan el mayor andamiaje o los mayores instrumentos de andamiaje para que todas estas focalizaciones, todas estas actividades que les proponemos, ellos las puedan de alguna manera realizar, aunque con pequeñas ayudas. Por eso nosotros denominamos ajustes a estas herramientas, digamos, o a estos atajos que le estamos tratando de dar a este estudiante integrado para que pueda seguir el ritmo de una clase con todos sus compañeros y realmente se sienta parte y se sienta protagonista. Entonces decíamos, colocaremos las distintas imágenes que ustedes pueden observar acá, que son de diferentes momentos del cuento, en la pizarra y a su vez cada uno de esos estudiantes integrados las va a tener replicadas en su mesa, en su banco, para que también pueda ir mirando en detalle si a lo mejor se le hace más difícil participar con la clase en general. Una vez que los estudiantes han visto estas imágenes, se acuerdan que nosotros habíamos hecho una pequeña reflexión. Estamos diciendo o estamos hablando de lo que en psicolingüística se denomina guión. El guión son justamente esas tramas que tenemos almacenadas en la memoria, producto de los aprendizajes. Recuerden que nosotros podemos aprender desde la inmersión, es decir, desde el ambiente en el que estamos, ya sea nuestra casa, nuestros amigos, el aula, y también a través, ¿no es cierto?, de lo que sería el aprendizaje formal, justamente los procesos de la educación formal que tienen un objetivo y que tienen una herramienta. Ese guión, esos guiones, si yo les tuviera que decir, podría decirles, por ejemplo, si yo les digo, supongamos, en un futuro imaginario,
Vamos a cerrar la clase de literatura y su didáctica yendo a un restaurante. Ustedes inmediatamente se van a abrir en su cabeza todo lo que es la secuencia de cómo uno se comporta, qué cosas hay y qué cosas se pueden hacer dentro de un restaurante. Esto es, si yo en la infancia, en la adolescencia o en un pasado no tan lejano he ido a un restaurante y me he comportado, he comido, me han servido, he pagado la cuenta, he dejado la propina, a lo mejor he tenido que ir al baño incluso dentro del local, voy a saber cómo comportarme y qué pasos deberé seguir y qué sensaciones y hasta qué sentimientos me genera el guión ir a un restaurante que yo menciono en a lo mejor ese futuro, a lo mejor que no sea tan lejano, de cierre, por ejemplo, de un espacio curricular. ¿Qué quiero decir? Que todo el aprendizaje, todos los procesos que nosotros tenemos guardados en el cerebro, siempre se almacenan en formato narrativo. Un guión siempre tiene un mínimo formato narrativo y justamente, ¿se acuerdan que decíamos en la clase anterior? Una secuencia, cuando yo la planteo como motivación, desarrollo y cierre, lo que básicamente estoy planteando es justamente una secuencia narrativa. En la motivación tengo justamente esa situación inicial, en el desarrollo el o los problemas o conflictos, que en el caso del aula va a ser el conflicto cognitivo, y en el cierre voy a tener lo que en un cuento tendría como desenlace. Es decir, nosotros ahora lo que queremos explicar dentro del aula es el cuento maravilloso. Tenemos un grupo de 7º grado con un estudiante integrado. Supongamos que es uno solo, pero podrían a lo mejor ser más. Entonces, lo que vamos a tratar es de desarrollar una clase en distintos momentos y otorgándole a ese estudiante herramientas para que pueda seguir el hilo conductor de los saberes que nosotros estamos proponiendo. Podemos trabajar obviamente en equipo con la maestra de grado, pero lo ideal es que el estudiante pueda seguir esas mismas actividades y no justamente trabajar en forma separada. Entonces, en este guión de Cuento Maravilloso lo hemos abierto el guión de lo que son los cuentos en esta motivación. Esta motivación, entonces, fíjense, dice, ¿cuál sería ese objetivo? Hacer que el estudiante preste atención, sienta curiosidad y relacione algo de lo que ve con lo que ya sabe, con lo que ya piensa o con lo que siente. Hemos elegido un cuento sencillo y un cuento conocido para que a lo mejor todos puedan de alguna manera participar. Algunos a lo mejor han tenido la suerte de que algún adulto se los lea, otros han visto solamente la película, algunos quizás solamente algunos dibujitos de alguna época. Es decir, vamos a tener distintas situaciones. En ese sentido, el ajuste, el reconocimiento de la historia lo vamos a tener que hacer casi, yo diría, de manera individual. Primero preguntando a la clase en general si conocen el cuento, después por supuesto viendo qué experiencias anteriores han tenido y por supuesto también nos vamos a encontrar con que a lo mejor algún estudiante va a decir no, yo realmente no lo conozco. Fíjense entonces esa diversidad. Por eso ocupamos imágenes para esta primera parte, porque no estamos tratando de dejar afuera a nadie. ¿Por qué? Porque el que no lo sabe, el que no conoce el cuento, al menos va a tener un banco de datos en imágenes que le va a poder decir, o por lo menos va a poder entender de qué se trata la trama del cuento cuando en la próxima actividad lo ordenemos. Bien, en el caso de estos ajustes, decíamos, la idea sería interrogar a este estudiante integrado para saber si conoce el cuento, si tiene idea del relato o si las imágenes que ve son justamente de algún otro tipo de experiencia cultural que haya tenido. Sigamos con la clase. Luego entonces puedo pedir como docente que me digan qué sentido tienen estas imágenes. Fíjense que ahí en la clase yo les ponía si las reconocen o no, pero también podemos interrogar acerca de los colores, de las formas, si ven algún animal, si ven a una mujer, cómo es esa mujer, si ven a un varón, si son viejos, si tienen bigotes. Es decir, le hacemos que reconozcan en las imágenes no solamente la totalidad, sino también los detalles.
Como nuestro estudiante integrado va a tener también las imágenes en el banco, a color por supuesto, justamente va a poder participar de esta interrogación de manera integrada, en su tiempo, con su ritmo, pero también incluso le vamos a poder preguntar de manera individual porque sabemos que tiene el recurso y que justamente es una actividad pensada para todos. En ese interrogatorio, en ese trabajo de oralidad, le vamos a proponer que todas esas escenas que yo he traído las puedan ordenar siguiendo la secuencia narrativa. Si ustedes se fijan, yo seleccioné secuencias de imágenes, o una secuencia de imágenes, perdón, en la que se puede reconocer casi la estructura narrativa del cuento. Cómo empieza el cuento, el conflicto central y cómo termina. Ustedes pueden elegir estas u otras. Con cada cuento que trabajen, si vieron que en internet hay infinidades de imágenes, pueden llegar a ilustrar la estructura narrativa a partir justamente de esta metodología, que es mucho más accesible como primera entrada o como input, como se dice en la didáctica, mucho más sencilla, digo, que justamente el texto. Fíjense, ¿qué provocamos con este ejercicio? Y es un poco la idea, ¿no es cierto?, de la, de la observación de la didáctica. Bueno, justamente que hemos recuperado primero la estructura narrativa, decíamos. Si hacemos ordenar las imágenes, los vamos a introducir en lo que sería el planteo inicial de una historia, el conflicto o el problema y el desenlace, o la introducción, el desarrollo del desenlace, si lo han trabajado desde esa categoría. Después hemos ido preguntando, ¿no es cierto?, a quiénes venían ahí, cómo eran, dónde estaban. Es decir, por ejemplo, vamos a estar trabajando el lugar, es decir, el espacio donde ocurren los hechos, si es un castillo, si se ve que sea una casa humilde, si es una habitación oscura, etcétera. Y el tiempo. Para ello vamos a señalar justamente las imágenes, vamos a volver a hacer hincapié en las imágenes donde se vean estas categorías. Vamos a señalar justamente las imágenes donde el lugar sea explícito y a lo mejor señalar las imágenes donde se observe un avance del tiempo. Bien, justamente cuando señalamos las imágenes donde están estas dos categorías, tenemos que estructurar las preguntas de manera ordenada. O sea, primero trabajar sobre la estructura y hacerlo explícito y explicar de manera sencilla, por supuesto, lo que es una estructura. Ahí vamos a poder decir que se ordenan los hechos en un principio, en un desarrollo y en un final. Y entonces ahí hacer explícita en el estudiante integrado, por ejemplo, que marque o que recuadre las imágenes con un color y las ordene en el banco. Como leemos, a lo mejor le podríamos haber dado las imágenes recortadas, él en el banco va a simular el ordenamiento que los chicos o sus compañeros van a hacer en el pizarrón. Entonces, fíjense que es casi como trabajar en espejo, el pizarrón y el banco. En ese sentido vamos a hacer una segunda pregunta donde preguntemos por el lugar y entonces lo podemos hacer que coloree con otro color las escenas donde aparece el lugar. Y así hacemos también con el tiempo. Fíjense, entonces, estamos trabajando la estructura narrativa, el espacio y el tiempo, a la vez que con la clase en general, también con el estudiante integrado realizando lo que se llama un refuerzo del conocimiento, un refuerzo cognitivo. Le estamos dando las mismas herramientas que a los otros con una pequeña ayuda, un pequeño andamiaje para que en su estructuración del saber tenga justamente esos atajos a disposición. Seguimos. Fíjense, bueno, hablamos de los personajes y acá, ¿se acuerdan que la propuesta, vieron que en las imágenes sale la Cenicienta, el príncipe, la hada madrina? Pero hay otras imágenes que podríamos traer casi, yo diría, usando la imaginación, que es justamente las que faltan, que podrían ser las dos hermanastras y la madrastra de Cenicienta. Entonces, en este sentido, ¿se acuerdan que íbamos a hacerles jugar un poco a esto de imaginarme cómo son las malas? Cuando nosotros hablamos de collage en la clase, hablamos de llevar previamente elementos elegidos a propósito para que puedan visibilizarse dentro de una actividad. ¿Qué quiero decir con esto?
que si nosotros vamos a decirles a los chicos que van a tener que inventar las malas desde a lo mejor caras, manos, cuerpos, frases, colores que figuran en distintas revistas, por supuesto que esas revistas tienen que ser previamente seleccionadas por el docente. ¿Para qué? Para que yo tenga la certeza de que en esas revistas los chicos van a encontrar justamente las imágenes a las que yo voy a hacer referencia. O sea, que no tomo un cuerpo de revistas de mi casa, de cualquier lado, y lo llevo. Se entiende la diferencia, ¿no? Sobre todo porque estamos trabajando desde la integración. Entonces tenemos que tener planificada cada una de las actividades para que, por supuesto, que pueden darse distintos elementos o distintas situaciones que hacen que a lo mejor la clase no funcione como uno pensó, pero lo mínimo tiene que estar dado. ¿Cuál es el ajuste de esta actividad? Que lo que yo puedo hacer acá es que los chicos trabajen de a dos. ¿Qué quiero decir? Que voy a lo mejor a darles 1, 2 o 3 revistas por banco o por mesa, como ustedes puedan trabajar una disposición, a lo mejor de A3 o de A4, depende también a veces de los grupos, pero por ahí a lo mejor esta actividad de A2 es bastante interesante porque el estudiante integrado va a trabajar con otro. Entonces la realización de ese collage también va a tener un componente adicional que es justamente el coaprendizaje, o sea, el aprendizaje colaborativo o aprender del otro y con el otro. Bien, una vez que nosotros trabajamos con estas revistas y que cada pareja va a armar estas malas o estas antagonistas, justamente podemos llegar a pedirles que las peguen en algunas de las paredes del aula y que puedan ir contando qué es lo que quisieron poner en ese collage. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Por qué tenía los pelos azules? ¿Por qué le pusieron dientes, colmillos, etcétera? Es decir, recuerden que esto puede y debe generar la creatividad, debe generar posibilidades infinitas, como lo hace justamente la literatura. Bien. ¿Qué hicimos con esta actividad? O sea, ¿cuál sería esa reflexión? Bueno, obviamente estuvimos mirando ya más detalladamente los personajes. Ahí podríamos decir tranquilamente desde la literatura que estuvimos trabajando tanto los personajes principales como los secundarios y también otra categoría bien interesante que es la de protagonistas y antagonistas, para decirlo de otra manera. Los buenos y los malos, por ejemplo. Esa sería también una linda categorización para trabajar andamiadamente conceptos como eso que decíamos, personajes centrales y personajes que tienen más desarrollo, personajes planos o que tienen menos desarrollo. Sin llevarlos entonces a esa metodología o a ese lenguaje teórico, lo que podemos hacer es entonces dividirlos a lo mejor en protagonistas y antagonistas o lo que sencillamente podemos plantear como buenos y malos. Entonces fíjense, estamos realizando todas intervenciones, primero que están unas conectadas con la otra, porque partimos de las imágenes, llegamos al collage, pero siempre pensando en un hilo conductor que es el cuento de la Cenicienta. Bien, sigamos. ¿Qué otros elementos de la narrativa empezamos a descubrir? Cuando ya empezamos a ver esto de, bueno, ustedes armen sus malas o armen a estas madrastras y a esta madrastra y a estas hermanastras, lo que estamos haciendo con los chicos es trabajar el concepto de ficción, es decir, el concepto de fantasía en términos de algo que yo puedo imaginar y no tengo límites. Es decir, en el mundo de la imaginación todo es posible. Imagínense entonces, utilizando casi la misma palabra, la cantidad de posibilidades que se le puede dar en discapacidad cuando uno abre la puerta a la imaginación, a esa ficción, a esa fantasía. Lo que ocurre en la escuela, que no ocurre a lo mejor en el ámbito privado de la casa, es que esa ficción y esa fantasía se comparte con un otro que en general tiene mi misma edad, que tiene mis mismos intereses, que está en la misma situación simétrica y que justamente me enriquece por esa mirada ajena, pero que también puede ser propia. Entonces fíjense, estamos trabajando ese concepto de ficción con la idea de esto de la fantasía, entonces por eso esas madrastras o esas hermanastras pueden tener colmillos, pueden tener el pelo azul, pueden tener uñas larguísimas, pueden tener vestidos extravagantes o pueden incluso estar hasta vestidas con hojas,
con rocas, es decir, con todo lo que los chicos puedan jugar y justamente salirse de los límites de lo real. En ese plano, el trabajo con una discapacidad es súper enriquecedor, porque van a ver que justamente los estudiantes integrados van a ser los que más traspasen los límites, porque de hecho los traspasan en su vida real. Esto me permite entonces indagar algo más. Y esto es una reflexión que nosotros hacemos como profesionales de la educación. También estoy trabajando un concepto que es muy difícil por ahí de explicar, pero sí es muy fácil de experimentar, que es el concepto de pacto de ficción. El pacto de ficción es como si yo les dijera que es un contrato, es un acuerdo que yo firmo con el escritor o con la escritora. ¿Qué quiero decir? Yo como lector firmo un contrato o un acuerdo y le digo o le prometo a esa autora o a ese autor que le voy a creer sobre que todo lo que me está diciendo, todo lo que me está contando es posible o puede llegar a ser verdad. Ese pacto de ficción, ese acuerdo, ese juego que yo hago es a veces muy difícil de explicar, pero ¿por qué digo que es fácil de experimentar? Porque cuando yo enciendo el televisor y me pongo a ver una película, cuando veo un dibujito, una serie o cuando leo un libro, inmediatamente hago casi de forma inconsciente ese pacto. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo concibo? A veces ni siquiera lo voy a intelectualizar o racionalizar. Pero a través de mis experiencias anteriores, por ejemplo, cuando a lo mejor ustedes eran chicos y la mamá, el papá, el tío, el abuelo, un adulto referente les decía, te voy a contar un cuento. Y empezaban con el famoso había una vez. Con ese había una vez, yo ya sé desde mi tierna infancia que lo que viene es algo que puede ser posible, pero es algo que no tiene límites. Es algo que seguramente me va a sorprender. A eso estamos remitiéndonos cuando en una clase manifestamos y ponemos en tensión y ponemos en juego un texto literario. Ese pacto de ficción no es necesario que yo se los explique a los alumnos, sino es necesario que yo sea consciente como docente que lo estoy trabajando, que lo estoy reforzando y que estoy integrando a ese pacto de ficción nuevas formas de lectura, nuevas formas de interpretación. Muchas veces nos pasa que leyendo un libro en soledad tenemos una interpretación, llegamos a un sentido y llegamos a lo mejor a la escuela y lo comentamos con nuestros compañeros y posiblemente hayan 7, 8, 10, 20 o infinitas interpretaciones que se nos suman a la nuestra, porque a lo mejor algo que yo no vi lo vio el otro y viceversa. Entonces, lo que sucede en la escuela es que ese pacto de ficción se enriquece de manera exponencial. Lo que no sucede muchas veces en la lectura íntima o privada del espacio familiar o de la casa. Bien, fíjense, entonces hemos ido recorriendo distintos conceptos de la literatura que nunca a lo mejor deberían estar por fuera de una reflexión, de una lectura, de un libro. Sin embargo, no los estamos haciendo absolutamente explícitos, no les estamos dando todo un marco teórico con palabras difíciles o un metalenguaje muy cerrado que los chicos no puedan entender. Estamos transitando y reflexionando sobre elementos de la narrativa con la experiencia dentro del aula a través de un cuento. Lo que intenta esta secuencia o esta clase es justamente reflexionar sobre lo que pasa en el aula. Y a partir de ahí entonces entender lo que es la noción de secuencia didáctica y obviamente entender de qué se trata la didáctica. Bien, dijimos entonces que ese primer momento queda casi cerrado con todo este trabajo oral que hemos ido haciendo. Los ajustes ya han estado presentados, decíamos entonces esto de presentarle las imágenes recortadas al alumno integrado, hacer el trabajo en espejo entre el banco y la pizarra, hacerlo colorear para que ese registro no se pierda, sobre todo cuando nosotros vamos avanzando a lo largo de la clase. Bien, cerramos entonces la motivación, abordamos estos elementos de este trabajo didáctico. Fíjense que yo les puse en negrita el trabajo didáctico con un sentido, es decir, esa motivación no está despegada de lo que viene a ser
todo el resto de la clase, ya sea el desarrollo y el cierre. En ese segundo momento que yo les planteo, fíjense, llegamos a la lectura. Entonces, hay una lectura modélica. ¿Por qué hablamos de lectura modélica? Porque todo texto desconocido para el aula tiene que ser abordado por la lectura del docente. No podemos pedirle a un alumno que lea, por más que nos parezca una herramienta de participación. En realidad es una herramienta de despiste. ¿Por qué? Porque en general el alumno, puede ser el mejor lector que yo tengo de mi clase. Y sin embargo, frente a un texto desconocido, va a titubear. Puede equivocarse, puede malinterpretar un tono por otro, puede no hacer una pausa necesaria. Es decir, que quien debe leer modélicamente el texto siempre, 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 lo repito, es el docente. ¿Por qué? Justamente porque tenemos la experiencia y la experticia. La experiencia de haber leído el texto antes y la experticia de saber darle el tono, la pausa, justamente el suspenso, el énfasis, que en otro caso no va a ocurrir. Estamos en el momento clave de presentación del texto, que es como la primera escena de una película, que es como el momento cumbre de una obra de teatro. Entonces lo debemos cuidar. Esa lectura modélica a cargo del docente justamente va a tener que estar acompañada por lo que yo siempre les digo a mis alumnos cuando yo estoy escuchando un texto, pero a la vez lo estoy leyendo, tengo doble entrada de la información. Tengo la entrada visual a través de esa lectura y la entrada auditiva a través de la voz, en este caso del maestro, del profesor o de la maestra, que me va a ir leyendo el cuento. ¿Cuál es el ajuste en este caso? Algo bastante sencillo de realizar. Cuando yo reparto el cuento de la Cenicienta, a mi estudiante con discapacidad le voy a dar una copia en imprenta mayúscula. Recuerden que es el primer tipo de letra que se usa para alfabetizar. Si lo vieron en la alfabetización, recordarán estas indicaciones. Esa primera tipo de letra, esa primera tipografía es la que le va a permitir al estudiante no tener ningún tipo de confusión en la lectura. Si yo planteo como docente que esta lectura, que es modélica, es de disfrute, lo que estoy haciendo con este ajuste es permitirle a mi estudiante que tenga todas esas herramientas necesarias para que el disfrute sea posible. Bien, entonces, dijimos, segundo momento o desarrollo, lo iniciamos con esa lectura modélica. Como ajuste decíamos, justamente es esto de la tipografía, ¿no? Esto de ponerle al estudiante integrado el texto en imprenta mayúscula. Vamos a hacer algunas preguntas para este texto, pero fíjense que las preguntas no van a ser las mismas de la motivación. Nosotros en la motivación ya hemos indagado sobre este cuento. Hemos indagado por la estructura, hemos indagado cuando trabajamos los personajes. De hecho, cuando los chicos imaginaron a las malas, hemos indagado hasta por los conflictos del cuento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a poner en juego preguntas que se llaman interpretativas. Las otras son preguntas referenciales. ¿Qué quiere decir? Que yo directamente voy al cuento y las trabajo. Supongamos, ¿quién es la protagonista? Voy al cuento, sé que es Cenicienta. ¿Qué es lo que le pasa a Cenicienta? Voy al cuento y sé que va a la fiesta, era pobre, se le perdió el zapatito. Pregunto, ¿cómo era la madre o la madrastra? Voy al cuento y ya sé que era mala, que la trataba mal, bla, bla, bla. Esas son preguntas referenciales. Lo que yo voy a hacer en el desarrollo es ir un poco más allá. Fíjense esto de la secuencia que yo les decía. Actividades que vayan en complejidad creciente para hacer que los chicos cada vez comprendan mejor. Entonces, en ese sentido, fíjense las preguntas que yo les puse en la clase. Ya no iban a recuperar datos del cuento, sino que tenían que ver con ponerme en el lugar del otro, criticar la actitud de ese personaje, mirar el cuento desde mi perspectiva, y entonces aparecen preguntas como, ¿qué les parece la actitud de la madrastra? Fíjense que yo les estoy preguntando por una opinión, básicamente, sobre una actitud que seguramente ellos han visto en algún adulto o en algún par o en algún amigo, etc. ¿Y de las hermanas?
O sea, cuando hablamos del qué les parece la actitud, estoy tratando de llevarlos a que se pongan en el lugar del otro. Entonces estamos trabajando, por ejemplo, conceptos como la empatía, conceptos como la ajenidad, conceptos como el amor al otro. ¿Qué habrá pasado con el padre? Fíjense que a lo mejor en el cuento del padre lo único que se sabe es que muere o que desaparece según las distintas versiones, porque acuérdense que este cuento tiene muchas versiones. Entonces lo que yo les hago hacer es conjeturar, hipotetizar. Fíjense, todas estas son actividades cognitivas que tienen que ver con la interpretación, no con ir al cuento y sacar el dato. ¿Qué tenía puesto Cenicienta el día de la fiesta? Es muy fácil y ya lo trabajé en la motivación. Entonces en el desarrollo tengo que complejizar esa comprensión. Bueno, decíamos, ¿creen que Cenicienta habrá perdonado a sus hermanas y madrastras? ¿Por qué? Entonces ahí fíjense lo que también estamos mirando las actitudes, pero también estamos mirando los valores, estamos mirando en este caso el tema del perdón, el tema del olvido, el tema de entender al otro. Entonces trabajamos a partir de la motivación con elementos propios de este cuento, pero ya con la lectura y el trabajo del desarrollo empezamos a trabajar con el interior de cada uno de nuestros estudiantes y cómo la literatura interpela ese interior para hacerlos pensar, para hacerlos mirarse y mirar al otro. Fíjense, ¿qué harían ustedes y por qué? Acuérdense que siempre aparece el por qué, no hacemos preguntas cerradas en esta instancia. Nunca hacemos preguntas por sí o por no, a eso se le denominan preguntas cerradas. Siempre es el por qué, es la indagación. ¿Qué voy a hacer entonces acá con mi estudiante integrado? Muy posiblemente, con el trabajo en pareja, yo ya tenga una comunicación con el compañero de banco. Entonces puedo seguir haciendo estas preguntas, primero en forma general a la clase para que todos participen y después las puedo hacer darles en una fotocopia o escribirlas en la pizarra, que ellos las copien y que con ese compañero de banco se debata a partir de las distintas opiniones qué es lo que se piensa, qué es lo que se interpreta, qué es lo que se siente luego de haber tenido la lectura modélica. Es un debate bien interesante hacia el interior de las parejas o de los grupos, como quieran trabajarlo, porque permite no solamente el autoconocimiento, sino también el conocimiento del compañero. Bien, decíamos entonces que estas preguntas pueden ser orales y obviamente al transcribirlas o al copiarlas en la pizarra y que ellos las copien en el cuaderno o en la carpeta, esas preguntas van a quedar registradas justamente en el material o en el armado del apunte que cada uno de los alumnos debería llevar o llevarse a la casa. Me permite después la continuidad del trabajo y hace que la oralidad no se pierda en el desarrollo de las distintas actividades en el momento de la clase. Siempre el registro escrito, sobre todo en la educación primaria, es fundamental. Directamente le podemos hacer como les he hecho yo con el icono, ¿no? Una carita con a lo mejor un globito, ponemos trabajo de oralidad y ponemos las preguntas. No hace falta tener otro cuaderno, otro apartado. ¿Y qué va a pasar con nuestro estudiante integrado? Va a tener ordenado ese apunte y va a poder recordar lo que se dijo en ese trabajo de oralidad. Bien, estos son elementos, ahí yo les explico más o menos el tema de los elementos puntuales en donde hemos ido haciendo referencia, ¿no? Esas inferencias en general contribuyen a una percepción total del mundo, porque no solamente estamos dedicándonos a lo estrictamente literario, sino justamente estamos dedicándonos a lo humano. Ustedes piensen que cuentos como Cenicienta, como La Caperucita, como un montón de esos cuentos que se dicen cuentos tradicionales que son anónimos, estuvieron en algún momento dedicados o escritos para enseñar distintas actitudes o lo que se denomina muchas veces como valores o disvalores. Se me viene a la cabeza La Caperucita y el Lobo para trabajar la mentira, por ejemplo, o la desobediencia, o distintas actitudes. Es decir, que si nosotros nos ponemos a pensar, el trabajo literario tiene como dos ejes. Por un lado,
el estrictamente literario, que tiene que ver con el reconocimiento de esos personajes, etcétera, que me ayudan a la comprensión de las historias, y por el otro el trabajo interpretativo. Siempre los dos carriles van de la mano, son carriles sincrónicos. Entonces, en esta concepción, fíjense, hasta ahora trabajamos la motivación con algunas imágenes. En la motivación, trabajamos la estructura, los personajes, el espacio y el tiempo. Trabajamos un collage para profundizar entre antagonistas y protagonistas. Y ahí entonces estuvieron la madrastra y las hermanastras, a partir de la imaginación de los chicos, con una exposición de esa hechura de un collage o de esa elaboración de un collage. Después entonces en el desarrollo iniciamos la lectura modélica, y esa lectura modélica terminó en la profundización interpretativa del sentido del cuento. ¿Me siguen entonces hasta ahí? En esa lectura interpretativa yo traté de hacer un trabajo oral general. Ese trabajo después se trasladó a las parejas y esas parejas lo registraron en la carpeta o en el cuaderno. Dijimos entonces que trabajamos, por un lado, conceptos teóricos como estructura, personajes, espacio, tiempo, concepto de ficción o fantasía y pacto de ficción. Y por el otro trabajamos todo lo que tiene que ver con la empatía, con los valores como el perdón, con las actitudes humanas, con todo lo que tiene que ver a lo mejor con la envidia, con los celos, con los sueños, con las pasiones. Fíjense todo lo que podemos trabajar también desde el ámbito interpretativo. Decíamos entonces trabajo oral, registro en la carpeta. Y en esta otra parte del desarrollo, que es lo que les había puesto yo también, que podían hacer incluso hasta una especie de cuadro sinóptico, con esas preguntas que los chicos tenían, que habían estado contestando, etc. Pero ese cuadro sinóptico, por ejemplo, como otro recurso, lo podemos realizar con esas 5 preguntas que habíamos trabajado en la motivación. ¿Qué quiere registrar un cuadro sinóptico? Si yo ya trabajé con las preguntas interpretativas y quedaron en el cuaderno, lo lógico sería que ahora las preguntas de la motivación, todo lo que yo trabajé con las imágenes, también quedara sistematizado. Entonces yo puedo poner en ese cuadro sinóptico, puedo poner personajes, espacios, tiempo, antagonistas y protagonistas, por ejemplo, y al lado, en la otra columna, que los chicos vayan agregando descripciones o palabras claves que vayan indicando de alguna manera la característica de esos elementos. Fíjense entonces, terminamos con el desarrollo, pero justamente retomamos esa motivación que los chicos tenían ya trabajada con las imágenes de la pizarra, que seguramente todavía están pegadas ahí, entonces también la tienen como referencia. ¿Qué ajustes deberíamos hacer para nuestro estudiante integrado? Darle a lo mejor el cuadro ya en una fotocopia para que él pueda directamente rellenar, si sobre todo queremos hacer en este momento un trabajo individual. Entonces a lo mejor volvemos a lo individual, fíjense, de lo individual pasamos a lo de pareja, o si lo quieren hacer en grupo, y después vuelta a lo individual para que cada uno trabaje en su cuaderno o en su carpeta. Bien, llegamos entonces al cierre. El cierre o el tercer momento, yo siempre digo que tiene que tratar de recuperar todo lo elaborado en clase. Entonces fíjense, si nosotros ya tenemos trabajado los elementos narrativos y tenemos trabajado la interpretación, podemos hacerles hacer a los chicos una especie de afiche final en el que ellos puedan poner, por un lado, habíamos dicho, el collage de las hermanastras y de la madrastra, el cuadro sinóptico, obviamente previamente, por supuesto, corregido por la docente, o sea, eso lo tenemos que revisar, por supuesto, y corregir, y como algo, digamos, no nuevo, pero sí un poco de producción, si se quiere, una frase o reflexión final que les haya dejado el cuento. En este sentido, esa frase la pueden hacer de a dos o en grupo si lo han trabajado en grupo. ¿Qué quiero decir? Supongamos que si yo tenía en pareja hechos el collage individual, el sinóptico, de a 4 podría ser el armado de este afiche. Entonces vamos a poner algunos, a lo mejor 2 o 3 collages, vamos a poner el mejor cuadro sinóptico, el que esté más claro,
Ahí volvemos a tener ese aprendizaje en colaboración y entre todos podrían hacer una frase final. Si nuestro estudiante integrado está trabajando con uno de los grupos, lo que yo podría con ese grupo hacer es darles el comienzo de la frase. Supongamos, el perdón siempre es, por decir algo. Si quiero trabajar con eso, si quiero trabajar con otro aspecto del cuento, voy a elegir otra frase. Entonces, en ese sentido, mi estudiante, al estar integrado con ese grupo, se va a sentir más seguro al momento de construir alguna frase o alguna reflexión que si lo dejamos sin ningún tipo de guía. Bien, fíjense entonces, en este cierre lo que hemos trabajado justamente es o hemos recuperado, mejor dicho, los elementos que hemos ido construyendo a lo largo de los distintos momentos de la secuencia didáctica. Repito esto, se los vuelvo a leer o a insistir en esta mirada que propone Piaget, que yo la sinteticé o la reelaboré en tres axiomas o tres condiciones. Conducir al estudiante de lo fácil a lo difícil. Recuerden que fuimos de las imágenes, pasamos por la lectura del cuento y llegamos a la reflexión final. De lo conocido a lo desconocido. Partimos de las imágenes, que son imágenes que a lo mejor los estudiantes reconocen o conocen, o por lo menos son imágenes que van a poder interpretar fácilmente hasta llegar al texto. Y de lo simple a lo complejo. Es decir, de un juego de reconocimiento, de un collage de armar a una madrastra o a una hermanastra, hasta una reflexión final que puede ser sobre los valores, sobre el perdón, sobre las actitudes, sobre los celos, etc. Fíjense, todo eso atravesado por conceptos estrictamente literarios. Finalmente, ¿qué ajuste hago acá? En la exposición de los afiches, probablemente la mejor condición pueda ser que en la actividad que más participó ese estudiante integrado, por ejemplo, que sea su collage el que está en el afiche, o que la frase él la haya dicho, etc., sea esa parte la que él pueda exponer o explicar a los compañeros. Esa exposición puede ser en el grupo y al docente, o podemos pegar esos afiches en algún lugar, en algún exhibidor, etc., y cada grupo pasa al frente, por ejemplo, y explica a toda la clase. Bien, espero que haya sido fácil, que hayan podido seguir a partir del texto las explicaciones y los ajustes. Recuerden que la idea de integración que trabajamos desde la didáctica en literatura específicamente es poder armar actividades o entender a las actividades generales como las mismas para los estudiantes integrados como para el resto del aula. Es decir, que la integración sea plena. No olvidemos que el concepto de competencia o capacidad cobra gran importancia, ahora sobre todo en el sistema educativo. Dentro de los fundamentos curriculares se expresa que el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a una fuerte interrelación entre sus componentes. El concepto o el saber se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender, es decir, el qué y el cómo van juntos. Se considera también que las competencias claves o capacidades claves son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Fíjense, a esto debe apuntar la escuela y la clase de literatura no puede quedar exenta de ello. Debemos apuntar a esa mirada inclusiva, pero no solamente en el aula, sino en todos los demás ámbitos. También, y finalmente, en relación con este concepto de capacidad, podemos agregar que para una adquisición eficaz de las capacidades y su integración efectiva en el currículum, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas. Entonces, fíjense, desde el currículum se saca esta idea. Actividades de aprendizajes integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizajes de más de una competencia al mismo tiempo. Y esto es lo fundamental con lo que me quedo para el final, respetando los diversos y singulares tiempos que cada estudiante posea.
Bien, la mirada de la clase vieron que es general y en cada uno de los momentos les he ido explicando ajustes para integrar. Durante la clase que vamos a tener por Meet de la otra semana, yo les voy a presentar a partir de un cuento de la antología que tenían que leer, una clase con ajustes para la secundaria, y ese día, bueno, por supuesto vamos a poder charlar de todas las dudas que tengan, pero también mirar cómo esos ajustes no solamente se pueden dar en la primaria, sino también en otros niveles. Espero que no haya sido del todo pesado y que hayan podido seguir este planteo o este análisis que les he propuesto hoy. Muchas gracias.